La inflación en pesos está bajando, pero la inflación en dólares te está destruyendo. Destruye tu patrimonio, destruye tus negocios y por ende destruye tu vida. Solo en los últimos 5 meses del 2026 la inflación en dólares destruyó el 17% de tu patrimonio. ¿Vas a seguir sin prestarle atención? Investigué todas las inversiones que tenemos disponibles desde Argentina con el objetivo de encontrar aquellas que encajen con estas 3 condiciones: ganarle a la inflación en dólares, que sean simples y que paguen pocos impuestos. De mi análisis encontré 3 joyas que nadie tiene en cuenta y que, en mi opinión, pueden cambiar el rumbo de mi patrimonio. La número 1 es impresionante. Y lo bueno es que vos podés copiar y pegar estas inversiones en tu vida totalmente gratis porque cualquiera puede acceder a estos instrumentos. Número 3. Galileo Multimercado 2. 60,34% fue el rendimiento interanual de esta inversión. 25,69% en lo que va del 2026. 4,87% en los últimos 30 días. ¿Fácil? Sin lugar a dudas, 2 clics y tenés acceso a este fondo en muchos de los brokers locales, por ejemplo PPI, Bull o Cohen. Impuestos no paga ganancias por los resultados generados por ser en pesos y abierto, siempre y cuando sea una persona humana quien invierta. No pagas bienes personales porque está excluido explícitamente en el último listado de Arca sobre fondos por tener principalmente renta argentina. Cumple muy bien mis condiciones, pero ¿de qué se trata esta inversión? Lo primero que tenemos que ver y que resulta muy interesante es el tema del objetivo que persigue este fondo. El objetivo es bastante específico: ganarle a la inflación. Más técnico, como digamos figura en el prospecto, este vehículo es ideal para aquellos individuos, empresas e instituciones que busquen rentabilidad que tiendan a tasas de intereses reales positivas en el mediano plazo. Es un fondo común de inversión denominado en pesos que brinda protección frente a la inflación invirtiendo en activos SER más UVA. Básicamente busca ganarle a la inflación en pesos, que va de la mano con superar a la inflación en dólares. La inflación en dólares se produce porque tenemos inflación en pesos y un dólar planchado. Si algo hoy vale 1.000 pesos con un dólar a 1.500, por ejemplo, ese producto vale 0,67 centavos de dólar. Si mañana ese producto sube de 1.000 pesos a 2.000 pesos, pero el dólar se mantiene en 1.500, ahora ese producto en dólares vale 1,34. De ahí que si logramos tener instrumentos que le ganen a la inflación en pesos, indirectamente le estamos ganando a la inflación en dólares, siempre y cuando busquemos alternativas que no solo empaten a la inflación, sino que tengan tasas reales positivas para cubrirnos. Para ir más profundo en esto, miremos la evolución del fondo en los últimos años. Vemos que en el 2022 acumuló un 79,18%. En el 23, un 297,08%. En el 24, un 83,22%. En el 25, un 49,68%. Y en lo que va del 2026 hasta la fecha, un 25,69%. Pero si vemos la tabla, entendemos algo muy importante, y es que este fondo prácticamente no ha perdido plata, salvo meses muy puntuales. Los meses donde pierde plata son los meses que están en rojo y, como ves, no son la gran cosa porque, por ejemplo, en un mes perdió un menos 0,47, un menos 0,44, un 2,89, pero después se acomoda y levanta un 23,66% para luego estabilizarse nuevamente en la inflación mensual. Esto se debe en muchos casos por la reestructuración que hace el fondo. Recordemos que estos fondos son fondos administrados y por tal motivo las empresas que están por detrás administrándose estos fondos lógicamente van a reestructurar la composición de la cartera según lo que esté sucediendo en el mercado, siempre para cumplir el objetivo principal: ganarle a la inflación. ¿En qué invierte este fondo? Principalmente en BONSER, bonos ajustados por SER que pagan una tasa X. Un bono SER tiene 2 componentes muy importantes. Primero que nada, el capital, que es el que ajusta por inflación. Es decir, el valor técnico del bono acompaña el SER, el coeficiente
que actualiza para seguir la inflación. La segunda parte más importante es que el bono tiene un precio de mercado. Ese precio puede subir o puede bajar según la demanda, la tasa real exigida por el mercado y las cosas que pasan, digamos, a nivel político, económico, global, etc. Básicamente todo lo que sean expectativas, temas económicos y temas políticos. No te preocupes que vos no tenés que hacer absolutamente nada. De todo esto se encarga la administradora del fondo y de ahí que te gatillen una comisión. Por ende, estamos ante un fondo que tiene un objetivo muy claro y que lo viene cumpliendo a rajatabla: ganarle a la inflación. Una alternativa que deberías analizar en profundidad. Si querés aprender más en detalle a cómo ganarle a la inflación utilizando estos instrumentos, en la descripción te dejo un video con una guía paso a paso. Son 7 pasos donde te explico detalladamente cómo estructurar tu dinero para realmente ganarle a la inflación. Tenés el video gratis acá abajo en la descripción. Número 2. Calecita. 32% fue el rendimiento interanual de esta inversión. 15,23% en lo que va del 2026 y un 2,9% en los últimos 30 días. ¿Fácil? Si es que sabes hacer un plazo fijo, sin lugar a dudas vas a poder hacer la calecita. ¿Impuestos? Ninguno. No paga ganancias, no paga bienes personales, no paga nada. Salís realmente limpio. ¿Qué es esto del plazo fijo calecita? Por ahí ya te enteraste que tenemos un nuevo plazo fijo UVA de parte del Banco Nación. Más específicamente se llama el certificado de depósito a plazo fijo UVA con pago de intereses por subperiodos, que es mejor conocido como el plazo fijo UVA que paga cada 30 días. El plazo fijo UVA es una herramienta excelente porque actualiza tu capital según la inflación, el coeficiente SER, más una pequeña tasa de interés, que sería una tasa de interés real. ¿Por qué? Porque te la paga por encima de la inflación. Por lo tanto, tu poder adquisitivo no se destruye, sino que crece. El plazo fijo UVA tradicional suele pagar todo al vencimiento, es decir, te entrega el capital más los intereses generados, todo ajustado al final. Pero este nuevo plazo fijo, el de certificado de depósito a plazo fijo UVA con pago de intereses por su periodo, separa esto en dos cosas. Por un lado tenemos el capital que queda invertido y se ajusta por UVA. Y por otro lado, tenemos los intereses que se pagan de manera periódica cada 30 días. Esto es importante porque te permite tener una pequeña renta mensual mientras el capital sigue protegido por inflación hasta el vencimiento. Y acá es donde viene lo importante. La calecita es una estrategia de vencimientos escalonados. En vez de hacer un solo plazo fijo UVA grande, dividís el dinero en varios plazos fijos, muchos más chicos, con fechas de vencimiento diferentes. La idea es que en vez de armar una sola rueda gigante, armes varias pequeñas que se vayan encadenando para así tener vencimientos más cerca. Por ejemplo, si tenés 3 millones de pesos, podrías dividirlo en 3 partes. 1 millón para un plazo fijo UVA a 90 días, otro millón para un plazo fijo UVA a 120 días y 1 millón para otro plazo fijo UVA a 150 días. Una vez que empiezan a vencer, vas renovando cada tramo según las fechas correspondientes. Con el tiempo, la estrategia busca que tengas vencimientos periódicos en vez de tener todo el dinero atrapado en una sola fecha. Lo ideal es empezar 90, 120, 150 y después vas renovando de a 90 días para que vayas teniendo cada 30 días la entrada de capital más los intereses generados. La palabra calecita viene justamente de eso, de que el dinero va girando. Vence una parte, decidís qué hacer, renovás y luego vence otra parte y empezás el ciclo otra vez. ¿Por qué es interesante hacer esto con el plazo fijo UVA? El plazo fijo UVA tiene un problema práctico. Te protege contra la inflación, pero exige esperar un plazo mínimo. Entonces, si pones todo el dinero junto, vas a quedar atrapado por un periodo de tiempo demasiado largo. 90 días para la Argentina es largo plazo. La calecita intenta resolver ese problema dividiendo el capital. La lógica básica sería: número 1, dividís tu capital en varias partes. Número 2, construís distintos plazos fijos UVA con vencimientos escalonados. Y número 3, cada vez que vence uno decidís si lo renovás o no, lo retirás o qué es lo que haces, pero la idea es que vuelvas a renovar cada otros 90 días, en este caso que es el mínimo, para
cada 30 días recibir capital más intereses. De esta forma, con esta estructura, no dependés de una sola fecha para recuperar todo el dinero que pusiste. Siguiendo con el ejemplo, si lo dividiste en 3, cada 30 días vas a recibir 1/3 de tu capital y ahí vas a poder decidir qué hacer. Lo más difícil, entre comillas, de todo esto es poner en marcha la calecita. ¿Por qué? Porque tenés que esperar el lapso de tiempo mínimo de 90 días, 120 o 150 si lo dividís en 3 hasta empezar a cobrar y que esto empiece a rodar. Pero una vez que ya comienza a girar la calecita, cada 30 días vas a recibir el capital más los intereses, todo ajustado por inflación. Número 1. SPIVEM. 24,66% fue el rendimiento interanual de esta inversión en dólares puros y duros, dólares fiat. 9,14% es lo que va rindiendo en lo que va del 2026, también en dólares fiat. Y tenemos una pérdida del menos 2,45% en los últimos 30 días en dólares, porque justo mido en una caída brutal del mercado. ¿Es simple? Bastante. Solamente se trata de comprar 3 activos en una asignación específica dentro de un broker local. Impuestos. No se paga impuesto a las ganancias por la compra-venta, pero sí se paga por los dividendos cobrados, pero realmente no me interesa esta parte porque no pagan prácticamente dividendos estas inversiones. ¿Paga bienes personales? Sí, pero solo si superamos el mínimo, que hoy para lo que sería el ejercicio cerrado de 2025 es de 384 millones de pesos, específicamente 384.728.044,57. Así que podríamos decir que prácticamente no pagas impuestos en términos generales si sos una persona humana invirtiendo en este instrumento. ¿Qué es esto del SPIVEM? Es una estrategia basada en la compra de 3 ETF en su versión CDR. Esto se hace justamente para no pagar impuestos. Si hiciéramos esta estrategia con activos directos de los Estados Unidos, nos van a matar a impuestos literal. Te agarra Arca y te saca hasta el último centavo que ganaste y encima te mete una inspección para ver de dónde sacaste la plata y cómo hiciste para meterla sin que se diera cuenta en los Estados Unidos. En cambio, si te metes en pesos por CDRs, está todo mucho más tranquilo, te podría decir. Te van a preguntar sin lugar a dudas, pero ya no se vuelven tan locos. Truquitos de ricos que se implementan y te hacen ganar mucho dinero. Esto, sin lugar a dudas, no te lo cuenta absolutamente nadie. Todo el mundo te dice cuánto vas a ganar en términos de rendimiento, pero nadie te dice exactamente cuánto vas a pagar de impuestos y cómo pagar menos impuestos. Mucho rendimiento y poco impuesto es un gran problema. En sí, la estrategia es un clásico muy simple. Vas a invertir en 3 ETF de acciones globales. Tenemos el SPI, que invierte en los Estados Unidos. Tenemos el VEA, que invierte en países desarrollados fuera de los Estados Unidos. Y tenemos el EEM, que invierte en países emergentes. Cuando invertís en el SPI, en el VEA o en el EM, no estás comprando una empresa puntual. Estás comprando una canasta de acciones. Cada ETF agrupa muchas empresas dentro de una misma inversión. Vos solamente compraste el SPI, pero compraste un montón de acciones dentro del SPI. Y lo interesante de esta triada es que puedes poner más en aquello que consideres mejor desde tu perfil inversor. La asignación clásica hoy para replicar el mundo es SPI un 60%, VEA un 30%, EM un 10%. Esa es la asignación de tu patrimonio. Pero vos podés asignar a cada una de estas inversiones lo que quieras de tu dinero. Es simplemente un ejemplo para replicar las condiciones globales hoy. Esto es, si querés, repito, replicar cómo está el mercado global hoy en términos de capital. Ahora bien, si para vos Brasil o China la rompen, tenés que meterle más plata al EM. Si para vos España o Francia van a ser potencia, tenés que meterle más al VEA. Pero si vos pensás que Estados Unidos es lo único que está bien en el mercado en todo el mundo, entonces tenés que meterle más al SPI. Veamos cada uno de estos
con más detalle, con lo que realmente importa y cosas que por ahí no sabías de estas inversiones y de lo interesante que es hacer esto a través de CDRs que realmente te pueden ayudar a paliar la inflación en dólares y, ¿por qué no?, también ayudarte a independizarte financieramente a largo plazo si haces las cosas bien, porque son activos productivos, activos que realmente están generando algo y tienen empresas por detrás. El SPY es el corazón de los Estados Unidos. En sí, el SPY lo que hace es replicar el SPY 500, que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Cuando vos estás comprando el CDR SPY, no estás comprando una sola empresa como Apple, Microsoft o Amazon. Estás comprando una parte de las grandes compañías estadounidenses, todo en un conjunto. Estás comprando de una sola vez 500 empresas. ¿Y qué empresas suele tener el SPY? Tenés Apple, tenés Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, McDonald's, JP Morgan, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. Tenés incluso Lilly, United Health, Meta, Alphabet, que sería Google. En fin, tenés las principales compañías de los Estados Unidos. Tenés 500 de las empresas más importantes también, te podría decir, del mundo. Ahora bien, y esto es muy importante que lo sepas, el peso de cada empresa no es igual. Las compañías más grandes pesan más. Por eso, aunque el SPY tiene unas 500 empresas, hoy por hoy las tecnológicas, los gigantes tecnológicos, suelen tener mucha influencia en el rendimiento total. Esto se rebalancea continuamente y cambia de acuerdo a la época, así que todo el tiempo tenés que verificar cuáles son las 500 empresas incluidas. ¿Para qué sirve el SPY dentro de una cartera? Con algo más específico, algo más práctico. El SPY es la parte más fuerte, estable y dominante del mercado global. Estados Unidos sigue siendo el mercado bursátil, siempre hablando en términos bursátiles, más importante del mundo, con muchas de las empresas más rentables, innovadoras y globales. Cuando en tu cartera, por ejemplo, teniendo en cuenta el caso del 60% que te había comentado para replicar el mundo, pones justamente mucho peso en Estados Unidos, esto es porque justamente Estados Unidos es, a nivel bursátil, el país que más representación tiene a nivel global en lo que sería el movimiento bursátil. Recordá, podés armar esta cartera como vos quieras. Puedes poner, en vez de un 60% en el SPY, un 10% o un 90%. Simplemente te estoy explicando el porqué de cada una de las cosas. Esto del 60% tiene sentido si es que querés una cartera global, porque Estados Unidos tiene, en términos de representación, la parte más importante, entre comillas, o el mercado más grande a nivel global, y por eso tiene más de un 50%, en este caso un 60% a nivel accionario global. Pero, si bien el SPY es bastante diversificado dentro de lo que sería Estados Unidos, no es perfecto. Los principales riesgos que tenés acá es que justamente a estar tan centrado en los Estados Unidos, un mal momento en este país puede pegarte muy fuerte porque, teniendo en cuenta la cartera global, estarías muy ponderado con respecto a esta zona geográfica. Si cae mucho el SPY, o en este caso en particular, si cae hoy en particular las tecnológicas, el SPY puede caer bastante. Va a caer mucho menos que otros índices tecnológicos, sin lugar a dudas, pero al tener tanto peso de las tecnológicas, si algo les pasa al mercado específico de las tecnologías, puede golpear duro al SPY. Y también tenés que tener en cuenta que cuando invertís a través de CDRs, estás sujeto a lo que sería la variación del tipo de cambio. Estás cubierto, entre comillas, contra la devaluación, teniendo en cuenta el dólar CCL. Pero si esta relación se tuerce y cada vez el dólar baja más, también va a bajar tu relación con respecto a las inversiones dolarizadas. Así que tenedlo en cuenta. El SPY no es como el plazo fijo, no es algo seguro. Estamos hablando de renta variable. Ni este ETF ni los otros ETF que vamos a ver garantizan absolutamente nada porque todo es renta variable. Así que tenedlo en cuenta a la hora de invertir. Pasemos ahora al BEA, a la parte del mundo desarrollado que deja afuera a los Estados Unidos. El BEA en sí es un ETF que se enfoca en todos aquellos mercados desarrollados que no sea Estados Unidos. Es decir, estamos invirtiendo en
Europa, digamos Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, etc. Asia, pero la parte desarrollada, que sería Japón, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, desarrollada entre comillas. Oceanía, que sería Australia y Nueva Zelanda. Y tenemos también Norteamérica desarrollada, pero que no forma parte del conglomerado de empresas que están dentro de estos índices americanos, como por ejemplo Canadá, según el índice que estamos usando ahora. Básicamente, el BEA es una forma de invertir en aquellos países potencia a nivel accionario, siempre a nivel bursátil estamos hablando, pero que no incluye Estados Unidos. Y de esta forma podemos segregar un poquito mejor lo que sería nuestra cartera, porque teniendo esta asignación específica a países desarrollados donde no está Estados Unidos, podemos balancear mejor la cartera. Este ETF, el BEA, incluye bancos europeos, aseguradoras globales, automotrices de todo tipo, tenés empresas de infraestructura, maquinaria, tenés de alimento, de lujo, retail. En términos de lo que serían las distintas industrias, los distintos sectores, tenés de lo que se te ocurra. Está muy, pero muy diversificado en tema sectores y también, a diferencia del ESPI, está muy diversificado en términos geográficos. ¿Por qué? Porque al decir, entre comillas, desarrollado, repito, a nivel bursátil, estás invirtiendo en Europa, Asia y Oceanía como tres mercados de los principales. Y esto hace que también te diversifiques a nivel regional. No estás poniendo todos los huevos en una sola canasta, sino que estás diversificando. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque el BEA es mucho más diversificado que el ESPI en términos de sector y en términos geográficos. Así que puede resultarte muy interesante si te gustaría invertir más en otros países desarrollados. Tenelo en cuenta. De esta forma, entonces, al agregar el BEA a tu cartera, no vas a depender solamente de Estados Unidos, que por más que sea el mercado más rentable, no necesariamente va a ser el más rentable siempre. Y recordá que estamos invirtiendo de cara al futuro. El BEA te ayuda a también captar esas posibles rentabilidades de países que pueden explotar al alza en cualquier momento, siempre hablando a nivel bursátil. En este caso, asignamos un 30% siguiendo la estructura global. Es decir, estamos ponderando el peso que tiene cada mercado a nivel global y armamos una cartera simplificada donde 60 Estados Unidos, 30 el BEA y un 10% el E. En este caso tenemos un 30% justamente correlacionando esta asignación con el peso que tiene el conjunto de estos mercados desarrollados, excepto Estados Unidos, a nivel bursátil, a nivel global. Ahora bien, la desventaja principal que tiene el BEA es que invierte en países cuyo crecimiento es más lento que el de Estados Unidos. Tenemos países de la Unión Europea, tenemos países asiáticos como Japón, que si bien crecen, no crecen a las mismas tasas que crece Estados Unidos. Y eso se traduce en que su mercado bursátil, el tema siempre accionario, crezca más lento en términos de rentabilidad. De ahí que sea mucho más rentable invertir en los Estados Unidos que en estos otros países desarrollados, no porque no ganen dinero, sino porque lo hacen de manera más lenta. Y además tenemos otro problema y es el riesgo cambiario. La mayoría de las inversiones están medidas en dólares y cuando tenemos en cuenta al BEA, tenemos dentro de este ETF un montón de diferentes cotizaciones. Tenemos euros, tenemos yenes, tenemos libras, francos y si el dólar se fortalece puede impactar negativamente en esto y viceversa. Ojo, el BEA no es mejor ni peor que el ESPI, es distinto. Sirve para que tu cartera no dependa únicamente de Wall Street. Y tampoco te asustes con lo que te estoy diciendo. A nivel práctico es un clic y compras este ETF. No es complicado a nivel práctico, es simplemente para que entiendas en qué podrías llegar a invertir. Por último tenemos al EM, al ETF que invierte en mercados emergentes, en aquellos países que tienen grandes posibilidades de crecer, en economías que todavía están en, entre comillas, proceso de desarrollo, pero que pueden tener mayor potencial de crecimiento. También suelen tener, lógicamente, más riesgo. ¿Qué países tenemos metidos dentro del ETF EM? Tenemos a China, tenemos a India, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Brasil, México, Chile, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, tenemos a Sudáfrica, en fin, tenemos un montón de países catalogados como emergentes. Los que más pesan
hoy, aunque esto cambia con el tiempo, son China, India y Taiwán. Y acá nuevamente estamos ante un ETF muy diversificado, pero en este caso en sectores de empresas y países que están dentro de lo que serían emergentes. Tenemos mucha diversificación de empresas porque tenemos empresas asiáticas, tenemos empresas africanas, tenemos empresas latinoamericanas, de Medio Oriente. Tenemos realmente una dispersión geográfica espectacular en términos de empresas y, lógicamente, en términos geográficos, lo que hace que estemos muy diversificados dentro de este ETF, siempre dentro de la categoría emergentes. Un problema que tiene este ETF es que es mucho más volátil que el SPI y el VEA, y por eso a nivel global, dentro de lo que sería nuestra cartera, tiene una asignación del 10% porque, lógicamente, si queremos replicar al mundo, tenemos que tener en cuenta cuánto pesan estas economías, siempre a nivel bursátil, dentro de lo que sería el mercado accionario. Y más o menos hoy representa un 10%. Así que en resumen, la lógica sería, el SPI te da la estabilidad y el liderazgo que tiene Estados Unidos. El VEA te da la diversificación entre países desarrollados y el te da el crecimiento potencial y la diversificación de economías emergentes. Esto nos deja con una asignación tentativa para poder replicar lo que sería una cartera global hoy de un 60% SPI, invirtiendo en los Estados Unidos, un 30% en el VEA, que invierte en países desarrollados fuera de Estados Unidos, y un 10% en el que invierte en mercados emergentes. Recordá, puedes hacer la asignación que vos quieras. En la descripción te dejo un Excel totalmente gratuito con más de 50 inversiones analizadas una por una para que puedas seleccionar aquellas que mejor se ajusten a tu perfil inversor. Puedes descargarte este Excel totalmente gratuito acá abajo en la descripción. Y si estás buscando qué aplicaciones utilizar para comenzar a invertir, puedes mirarte este video donde te explico las 5 mejores aplicaciones para ganarle a la inflación.